Hora de continuar en France 24 con contexto global, la franja en la que actualizamos las principales noticias de la jornada. Los invito a revisar los titulares. Donald Trump amenazó con fuertes acciones si Irán ejecuta manifestantes. Esto el mismo día en que un funcionario afirmó que son más de 2.000 los fallecidos en medio de las protestas y cuando Human Rights Watch pidió a la comunidad internacional que exija a Teherán el cese de la violencia. La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró a favor de mantener el veto a los atletas transgénero para competir en equipos femeninos. Este martes el tribunal escuchó los argumentos en 2 casos de los estados de Idaho y Virginia Occidental, que alegan que la exclusión es inconstitucional y discriminatoria. En Venezuela continúan las contradicciones sobre la cifra de los llamados presos políticos que han sido excarcelados. Según el jefe de la Asamblea Nacional, ya son más de 400 liberados, en lo que calificó de gesto unilateral del gobierno encargado. No obstante, la ONG Foro Penal mantiene la cifra en 56. Abrimos este informativo en Irán. Un alto funcionario indicó a la agencia Reuters que los muertos en medio de las movilizaciones serían más de 2.000. Las protestas antigubernamentales iniciaron el 28 de diciembre y se han registrado ininterrumpidamente. Este martes, el presidente Donald Trump pidió a los iraníes que se mantengan en las calles, al tiempo que aseguró que la ayuda va en camino y dijo que habrá lo que llamó acciones fuertes si el régimen iraní ejecuta manifestantes. El gobierno de Washington también pidió a sus ciudadanos que abandonen territorio iraní pronto. Ampliamos a continuación. El sonido de la represión. Irán atraviesa por uno de los mayores desafíos en su historia reciente, esta vez bajo una presión añadida de Estados Unidos, una potencia que Teherán reconoce como enemigo existencial. El presidente Donald Trump adoptó su eslogan de campaña para hablar ahora de MIGA, hacer a Irán grande de nuevo, a la vez que reiteró que enviará ayuda al país persa. Patriotas iraníes, sigan protestando, tómense las instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que se detenga la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. MIGA. La narrativa por parte de Irán frente a Estados Unidos se mantiene. Previo a las declaraciones de Trump, fue el canciller Abbas Araghchi quien dejó claro en una entrevista la postura de Irán contra la Unión Americana y contra Israel, otro declarado enemigo. Estamos preparados para cualquier eventualidad. Si ellos quieren apostar por la confrontación militar, que ya intentaron una vez y falló, estamos preparados. De hecho, desde la última guerra estamos más que preparados. Este martes, por primera vez en más de 2 semanas de movilizaciones, un oficial iraní reconoció a las autoridades británicas que unas 2.000 personas han muerto en las manifestaciones, pero se teme que la cifra de decesos sea significativamente mayor. Por otro lado, 2.003 víctimas mortales refrenda la organización estadounidense en defensa de los derechos humanos Human Rights Activist News Agency. En otras noticias, en Portugal, los sindicatos protestaron este martes en varios puntos del país para rechazar los cambios que plantea el proyecto de reforma laboral, que a su juicio generarían más precariedad laboral y aumentarían las dificultades en gremios como el de la docencia y la salud. Ampliamos en el siguiente informe del Mariángulo. Las calles de Lisboa se llenaron de manifestantes que rechazan la propuesta de reforma laboral. Con pancartas, los sindicatos portugueses cuestionaron el paquete de medidas que contempla el proyecto presentado por el gobierno del primer ministro Luís Montenegro. No puede continuar a insistir en estas políticas y en estas medidas. El gobierno no puede seguir insistiendo en estas políticas y medidas que solo empeoran la situación de quienes trabajan, de quienes viven de un salario. En ese sentido, los docentes también se están manifestando, porque el paquete laboral y las medidas generan mayor precariedad laboral y más dificultades. Estamos aquí para decirle al gobierno con firmeza que este paquete debe ser rechazado. Los profesores también están presentes para decir bien alto al gobierno que este paquete es para caer. Los manifestantes entregaron al Parlamento cerca de 190.000 firmas exigiendo el retiro de la propuesta. Argumentan que el proyecto de reforma laboral facilitaría el despido de empleados, desregularía los horarios de los trabajadores y afectaría derechos como el permiso de lactancia. Seguiremos luchando siempre contra este paquete laboral que quiere quitarnos nuestros derechos.
Venimos aquí a dejar nuestra protesta contra el paquete laboral que quieren implementar. El pasado diciembre, Portugal vivió su primera huelga general en 12 años por cuenta del rechazo de esta propuesta, que produjo una parálisis en los sectores sanitarios y de transporte. Se espera que los sindicatos logren retomar las negociaciones sobre la propuesta de reforma. En Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema escucharon los alegatos de la defensa de dos estudiantes de los estados de Virginia Occidental y Idaho, quienes buscan revertir la prohibición de esas entidades para que atletas transgénero puedan participar en deportes femeninos. Si bien los jueces no tomaron una decisión, todo apunta a que votarán a favor de mantener el veto, que según Donald Trump busca mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos. Más en el siguiente informe. La expectativa crece ante un fallo que podría ser polémico. La Corte Suprema comenzó a evaluar las impugnaciones contra las leyes impuestas por los estados de Virginia Occidental y Idaho que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. El título 9 y la protección igualitaria deberían permitir que los niños participen en deportes masculinos y femeninos y que las niñas tengan la garantía de saber que estarán seguras en sus espacios, en sus deportes y estarán protegidas por la ley y la Constitución. En tantos círculos de poder parece que se debate si las personas transgénero existen o no, si merecemos o no protección bajo nuestra Constitución y derechos civiles. El debate ha tomado mayor despliegue en los últimos años y se intensificó en febrero del año pasado cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva para mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos y amenazó con suspender los recursos a los programas que reciben fondos públicos si infringen la medida. En las afueras de la Corte, las posturas en favor y en contra de la prohibición se hicieron presentes. Estos casos son sobre deportes, pero son mucho más que deportes. Se trata de poder y control. Se espera que la Corte emita un fallo para el mes de junio. No obstante, algunas organizaciones están tomando posición a partir del anuncio de Donald Trump, como es el caso del Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense o la Universidad de Pensilvania, que retiró todos los récords y títulos a la atleta transgénero Lia Thomas, ganadora de la División 1 de la NCAA en 2022. Continuamos en Estados Unidos, donde Bill y Hillary Clinton rechazaron comparecer a la citación del Comité de la Cámara de Representantes que supervisa el caso Epstein, liderado por el republicano James Comer. El matrimonio demócrata denuncia un trato desigual y acusa al líder del comité de orquestar una operación política para tapar los vínculos de Trump con el agresor sexual, mientras el representante por Kentucky amenaza con denunciarlos ante la justicia por desacato. El bipartidismo que forzó la publicación de los archivos de Epstein se fractura. Un ejemplo revelador es la disputa entre el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, y el matrimonio demócrata de Bill y Hillary Clinton, que rechazan declarar ante el Congreso. El expresidente no se presentó este martes y la exsecretaria de Estado aseguró que no acudirá el miércoles. Epstein estuvo en la Casa Blanca el doble de veces que yo y bajo un solo presidente. Además, sabemos que Bill Clinton voló en el avión de Epstein unas 27 veces después de su presidencia. Nadie está acusando a Bill Clinton de nada, de ninguna irregularidad. Simplemente tenemos preguntas. Por eso los demócratas votaron junto con los republicanos a favor de citar a Bill Clinton a comparecer. Mientras el líder del comité los amenaza con denunciarlos ante la justicia por desacato, los Clinton denuncian que los republicanos quieren desviar la atención de la relación entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein, centrándose en explotar las pruebas que vinculan al matrimonio demócrata con el criminal sexual. Un análisis legal preparado por 2 bufetes de abogados y que les fue entregado ayer deja claro que sus citaciones son legalmente inválidas. Ustedes afirman que sus citaciones son inviolables cuando se utilizan contra nosotros, pero guardaron silencio cuando el entonces presidente adoptó la misma postura como expresidente hace poco más de 3 años. Mientras tanto, no han hecho nada en el ejercicio de sus funciones de supervisión para obligar al Departamento de Justicia a cumplir la ley y a divulgar todos los archivos de Epstein, incluido cualquier material relacionado con nosotros, tal y como hemos solicitado públicamente. Bill Clinton es uno de los máximos protagonistas de las recientes revelaciones del Departamento de Justicia, después de que algunos documentos publicados por los demócratas evidenciaran una relación de cercanía entre Epstein y Trump.
En Venezuela continúan las contradicciones sobre el número de los considerados presos políticos liberados. El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que son más de 400 los excarcelados desde diciembre. No obstante, la ONG Foro Penal Venezolano habla de 56 personas puestas en libertad. Desde Caracas, Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Sorprendió esta cifra anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, más de 400 excarcelaciones. Sin embargo, estas 400 incluían, según él, 160 del año pasado. Igual es una cifra muy por encima de la que manejan las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, que apenas han confirmado la liberación de 57 de los considerados presos políticos. Esta intervención de Jorge Rodríguez fue a raíz de un reclamo que le hacía un diputado opositor, Luis Florido, que decía que no se había cumplido con este anuncio de un gran número de liberaciones en las próximas horas. Los familiares tienen apostados ya 5 días afuera de los distintos centros de reclusión presionando para obtener más información. Más temprano hubo una protesta en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Allí se acercaron familiares y activistas políticos, colocaron los rostros de todas las personas que permanecen tras las rejas, que según las organizaciones no gubernamentales son más de 800, y exigían libertad plena para todos. Daban cuenta de que al menos 86 de los considerados presos políticos presentan graves problemas de salud y pedían no solo la liberación inmediata de estas personas, sino también que se cerraran los centros de reclusión donde aseguran han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. En noticias económicas, la inflación en Argentina cerró 2025 en el 31,5%, el dato más bajo en 8 años, según el Departamento de Estadísticas. El gobierno lo celebra, pero algunos ciudadanos siguen sintiendo en sus bolsillos el peso de continuar siendo uno de los países más inflacionarios de la región y del mundo. El informe es de Daniela Blandón. La inflación de 3 cifras en Argentina parece haber quedado en el pasado. Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Los precios de la canasta familiar subieron 31,5% en 2025, según el Instituto de Estadística, la cifra más baja desde 2017, cuando el índice de precios al consumidor creció 24,8%. Es el resultado, según el gobierno de Javier Milei, de sus políticas económicas dirigidas a acabar con lo que ha llamado un cáncer inflacionario. El país ha logrado un superávit fiscal a través de una drástica reducción del gasto público que implicó enormes recortes a subsidios y programas sociales. Pero una cosa dice el papel, otra el bolsillo, y aunque a un ritmo más lento que el de antes, los precios siguen aumentando. En general siempre aumentan. Yo hago compras muy puntuales y voy, digamos, tomando unos precios de referencia y en general aumentan. Y a poquito te van subiendo. La jubilación te sube, pero con el ritmo de todo lo demás, no. Acá hay un problema. No sé, el agua cada vez pagamos más. 3%, 5%, los remedios ni hablar. La inflación en Argentina sigue estando entre las más altas del mundo, un ranking poco halagüeño en cuya cima también aparecen países como Venezuela, Sudán del Sur, Zimbabue o Irán, según datos del Fondo Monetario Internacional. Cerramos con deportes. Nigeria y Marruecos protagonizan uno de los intensos cruces de las semifinales de esta Copa Africana de Naciones. La selección anfitriona se mide a las Super Eagles de Nigeria, que cuentan con el mejor ataque del torneo. Ambos seleccionados se entrenaron este martes. Natalia Ruiz Giraldo, enviada especial de France 24, habló con los jugadores de cara a este partido. Entre risas y como si no hubiera mucha presión, se entrenó Nigeria antes del partido de semifinal en el que van a jugar ante Marruecos. Por supuesto, un equipo que tiene un ataque letal. Vimos a Victor Osimhen, también a Ademola Lookman y a Cora Adams. Esta vez no podrán contar con su capitán, pero los nigerianos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer mañana en la cancha. Todos sabemos lo que hay que hacer. Nos hemos entrenado duro para eso. Estamos enfocados y creo que tenemos lo que se requiere. Los jugadores que son jugadores de calidad y sabemos cómo detenerlos. En este complejo deportivo, a unos 2-3 kilómetros de aquí, también se entrenó Marruecos, aunque sí se vieron unas caras un poquito más cerradas, un poquito más de presión. Saben muy bien que el objetivo más importante de la carrera finalmente de esos 28 jugadores y de Walid Regragui es de ganar esta competición, cosa que no han logrado en los últimos 50 años.
Bueno, un partido así en cuartos de final donde hemos jugado muy bien, claro que te da confianza y te da ese amor propio de salir al campo de juego y darlo todo. Bueno, para mí es la primera vez que estoy en una semifinal de Copa de África y la verdad que me llena de orgullo y satisfacción. El ganador de este partido disputará la final este domingo ante aquel que salga ganador del partido que se disputará en Tánger entre Senegal y Egipto. Fin del informativo, volvemos en breve.